Buenas tardes, somos el equipo 4 para amplificadores operacionales. Esta es la práctica uno. Bueno, son los cálculos de la práctica uno. Y bueno, son comparadores básicos. Entonces, primero vamos con el inversor, siendo que con un voltaje de referencia de 0 voltios, si ponemos el potenciómetro en 50%, vamos a tener 5 kilo ohmios, ya que nuestro potenciómetro es 10K. Entonces hacemos la operación 5K entre 10K por 12 voltios y nuestro voltaje de entrada sería 6 voltios. Ahora sabemos que 6 voltios es mayor que el voltaje de referencia, que es de 0 voltios. Por lo tanto, decimos que voltaje de entrada es, dejamos en foco, es mayor al voltaje de referencia. Entonces el voltaje de salida va a ser menos V de saturación. Acá puse que es el lugar de conmutación, puesto que aproximadamente ahí se da. Cabe mencionar que, bueno, acá se ve también, ¿no? Cuando el potenciómetro sea el 100%, obviamente vamos a tener el 10K. Y de voltaje de entrada va a ser esto 1, lo cual al multiplicarlo por 12 voltios vamos a tener el voltaje de entrada de 12 voltios. Por lo tanto, de nuevo sigue siendo mayor y ahora sí con los valores que se le suelen restar al voltaje de saturación nos va a dar un voltaje de saturación negativo. Sabemos que son 12 voltios, perdón, menos 12 voltios, y pues en físico nos debería de dar aproximadamente menos 10.4 voltios. Esto debido a que se le suma un 1.6 voltios, 1.7, algo, un valor por ahí. Entonces, bueno, posteriormente nos vamos a con 6 voltios, cambiamos nuestro voltaje de referencia y entonces si tenemos el potenciómetro en 100%, vamos a tener 10K. Ya hicimos esta operación y bueno, acá sería entonces 12 voltios, por lo que, y siendo un inversor, ¿no? BI, voltaje de entrada, va a ser, el voltaje de entrada inversor va a ser mayor al voltaje de referencia, por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual al menos voltaje de saturación. El menos voltaje de saturación es menos 12 voltios, al cual se le va a sumar por cuestiones prácticas un más 1.6 voltios. Luego entonces tenemos que el voltaje de saturación inversor sería menos 10.4 voltios. Por el otro caso, si el potenciómetro está en 46%, vamos a tener 4.6K. 4.6K entre 10K multiplicado por los 12 voltios con los que lo estamos alimentando nos va a dar un total de 5.52 voltios. Ahora aquí el voltaje de entrada en el inversor es menor al voltaje de referencia, ya que nos está dando 5.52 voltios, siendo que antes de esto teníamos perdón, nos va a dar 5.52 voltios, siendo que en el voltaje de referencia tenemos 6 voltios. Por lo tanto, el voltaje de referencia es mayor y se va a aplicar esto, que es que el voltaje de salida va a ser positivo, B de saturación positivo. Luego el B de saturación positivo sabemos que es más 12 voltios menos 1.7 voltios, que es el aproximado de valor que se le resta. Entonces el voltaje aproximado, según estos cálculos, sería más B de saturación de 10.3 voltios en este caso. Ahora, acto seguido, siguiendo con el inversor, vamos por cambiar el voltaje de referencia a menos 6 voltios. Entonces, si tenemos el potenciómetro en 100, nuevamente vamos a tener un voltaje de entrada de 12 voltios. Y entonces el voltaje de entrada del inversor va a ser positivo, va a ser mayor al voltaje de referencia y vamos a tener menos voltaje de saturación. Por lo tanto, vamos a tener un voltaje de menos 10.4 voltios. En el caso de que tengamos un voltaje de entrada de menos 7 voltios, al menos 6 voltios ser técnicamente mayor, el voltaje de referencia va a ser mayor al voltaje de entrada. Por lo tanto, nuestro voltaje de salida va a ser más B de saturación. Realizamos la operación, que es 12 voltios menos 1.7 voltios, y entonces nuestro voltaje de saturación sería positivo y sería de aproximadamente 10.3 voltios. Ahora pasando al no inversor, primero estamos con el 0 voltios.
por lo que si le metemos 10 kiloohmios, nuestro voltaje de entrada va a ser 12 voltios. Ya conocemos eso muy bien, entonces va a ser mayor nuestro voltaje de entrada al voltaje de referencia y el voltaje de salida va a ser más B de saturación, o sea, aproximadamente 10.4 voltios. Por el contrario, si tenemos menos 2 voltios en el voltaje de entrada, sabemos que entonces nuestro voltaje de referencia va a ser mayor. Por lo tanto, va a ser BO, nuestra salida va a ser menos B de saturación. Menos B de saturación nos va a dar un total de menos 10.3 voltios. Ahora, acto seguido vamos con los 6 voltios. Entonces, si tenemos 2.6K, nos va a dar un voltaje de entrada de 3.12 voltios. Si nos va a dar 3.12 voltios, entonces el voltaje de referencia va a ser mayor al voltaje de entrada. Por lo tanto va a ser menos B de saturación. Menos B de saturación va a ser aproximadamente menos 10.3 voltios. Siguiendo con esto, si tenemos por el contrario un voltaje una resistencia de 9K, sabemos que al llevar la operación nos va a dar un total de 10.8 voltios. Esto supera nuestro voltaje de referencia que posee solo 6 voltios, por lo tanto el voltaje de entrada positivo, que está conectado a la no inversora, va a ser mayor al voltaje de referencia y el voltaje de salida va a ser más B de saturación. B de saturación positivo va a ser aproximadamente 10.4 voltios. Por último vamos a conectar menos 6 voltios a nuestro voltaje de referencia y tenemos los dos casos, siendo que si con un potenciómetro le ponemos 3K, nos va a dar un total de 3.6 voltios en nuestra terminal no inversora para el voltaje de entrada, lo cual es mayor al voltaje de referencia que conocemos que es menos 6 voltios, por lo tanto la salida va a ser más B de saturación. Más B de saturación, restándoles los 1.6 voltios, sería entonces un total de 10.4 voltios. Por el contrario, si en nuestro voltaje de entrada tuviéramos menos 7 voltios, sabemos que ahí se rompe y entonces B de referencia sería mayor que B de entrada. Por lo tanto, sería entonces menos B de saturación y menos B de saturación daría menos 10.3 voltios.